Mi hija está muerta. El autobús se precipitó al río y ella murió delante de mí en esas aguas heladas. La capitana del equipo de búsqueda y rescate, mi esposa, estaba allí mismo. Pero estaba ocupada rescatando a su novio del instituto y a su hija del fondo del autobús. Mi hija, con el rostro destrozado, se revolvía en la corriente, repitiendo una y otra vez, «Mami, sálvame». Pero hasta el momento en que se hundió, Jenny no la miró ni una sola vez. El día del funeral de mi hija, la llamé. La llamé más de una docena de veces antes de que finalmente contestara. Kyle y Annie se resfriaron por el accidente. Están en 4 goteos ahora mismo. ¿Puedes dejar de ser tan dramático y causar problemas? Espetó, y luego bloqueó mi número. Con una venda en la cabeza, miré la cara sonriente de mi hija en la lápida. Mi última esperanza para este matrimonio finalmente se había esfumado. Sálvame, mami. Uf. No sé nadar. No tengas miedo, Lucy. Mamá ya viene para acá. Nos sacará de aquí enseguida. Cuando mi hija y yo recobramos la consciencia, el autobús ya se estaba hundiendo en el río. El agua le llegaba al cuello. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás solo para respirar. Yo estaba cubierto de heridas, sangraba profusamente y me daba vueltas la cabeza. Mi único consuelo fue que mi esposa, Jenny, era la capitana del equipo de búsqueda y rescate del río Cascade. Ella dirigía la operación hoy. Cuando Lucy y yo la vimos acercarse en el bote de rescate, pensamos que nuestra salvación había llegado. Era la excursión anual del preescolar. Le había enviado el número del autobús y el destino, pero Jenny ni siquiera nos miró. Rompió la ventana que había detrás de nosotros y fue directa hacia Kyle y su hija, Annie. Kyle ya se había desabrochado el cinturón de seguridad. Con su ayuda, él y Annie nadaron rápidamente por la ventana. El agua del río se coló por la abertura, subiendo velozmente hasta la nariz de Lucy. Ya no pudo contenerse. Sollozó y me preguntó, «Papá, el tío Kyle y Annie también estaban en el autobús. Mamá solo siente lástima por ellos. ¿Nos va a ignorar otra vez?» «Papá, no puedo. No puedo respirar. Me duele muchísimo». «No tengas miedo, Lucy. No tengas miedo. Papá te va a sacar ahora mismo». Me limpié la sangre de la cara y metí los dedos en una de mis heridas, aprovechando el dolor intenso para mantenerme consciente mientras forcejeaba con su cinturón de seguridad. Apenas logramos salir del autobús, pero la corriente del río se hacía más fuerte. Padres e hijos se aferraban al vehículo que se hundía. Una ola nos azotó, arrastrando a más de la mitad al agua. Los gritos y llantos se hicieron más fuertes, desgarrando mis tímpanos. Lucy forcejeaba frenéticamente en el agua, su pequeño cuerpo se balanceaba, como si el monstruoso río pudiera tragársela en cualquier momento. «Mamá, sálvame». «Obvio. Papá». Sus pequeños gritos infantiles casi se perdieron en el caos. Estaba cubierto de sangre, sin fuerzas ni para ponerme de pie, pero el instinto me impulsó y salté tras ella. «Lucy, no tengas miedo. Papá viene». Nadé hacia ella con todas mis fuerzas. Apenas la agarré de la mano cuando otra ola la azotó y la arrancó de mí. Estábamos a solo un par de pies de distancia, pero no podíamos acercarnos más. Mis fuerzas se estaban agotando. «Ayúdanos. ¿Puede alguien salvar a mi hija?» Busqué desesperadamente a Jenny. Estaba en el bote de rescate cercano, consolando a Kyle y Annie. «Jenny, Lucy no va a sobrevivir. Sálvala, por favor». Yo estaba herido y no pude llegar hasta ella, pero Jenny sí. Podría ignorarnos cualquier otro día. No me importó. Solo le rogué que salvara a su hija esta vez. Pero, como había sucedido durante los últimos años, Lucy y yo solo la veíamos a ella, mientras que ella solo veía a Kyle y a su hija. Tras calmarlos, empezó a rescatar a los demás metódicamente, sin mirarnos ni a mí ni a Lucy. Nunca había sentido tanta desesperación. Recé para que Lucy no lo viera, pero lo vio. «Papá, ¿no lo soy? ¿No soy hija de mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere nada?» «Ya no quiero querer a mamá. Papá, tengo la barriga llena de agua. Se me va a reventar, y me duele muchísimo la nariz.
La resistencia de Lucy se hizo cada vez más débil. La corriente la alejó cada vez más. Observé, impotente, cómo desaparecía de mi vista. Sentí como si la sangre se me congelara en las venas y empecé a temblar sin control. Mi Lucy, que tenía tanto miedo de estar sola. Lucy, espera a papá. No vayas tan rápido. Papá no puede seguirme el ritmo. La sangre de mi frente me inundó los ojos, tiñéndolos de un rojo carmesí penetrante. El comienzo de una pesadilla que jamás olvidaré. Un miembro del equipo de rescate me encontró y me sacó. Jenny ya se había ido con Kyle y Annie, aparentemente olvidándose de que Lucy y yo estábamos en ese autobús. El rescatista me dijo que mis heridas eran graves y que necesitaba ir al hospital, pero no quería ir. Solo quería salvar a mi Lucy. Tenía miedo de estar sola y del frío. Encontraron su cuerpo 3 días después. Estaba irreconocible. Lloré hasta agotarme las lágrimas, deseando haber sido yo quien murió. Mi hija solo tenía 5 años. Su vida apenas comenzaba. Mis padres, preocupados por mi estado, me obligaron a ir al hospital. Mis heridas, tras haber estado sumergidas en el río tanto tiempo, estaban muy infectadas. Mientras el agua goteaba en mi brazo, saqué el teléfono para llamar a Jenny. Necesitaba decirle que quería el divorcio y contarle sobre el funeral de su hija. La llamada no se pudo realizar. Entonces recordé que me había bloqueado. Siempre lo hacía cuando estaba con Kyle y Annie, molesta porque la molestaba. Después de terminar con los 4, tomé un taxi directo a casa de Kyle. No me quedaba ni una pizca de energía para sostener este matrimonio unilateral. Kyle vivía en un piso de lujo en el centro. Vengo de una familia adinerada y, además, ganaba $250,000 al año. Y cada centavo se lo daba a Jenny. De lo contrario, con lo poco que ganaba, ni siquiera podría comprar fórmula para nuestro hijo, y mucho menos alquilar un apartamento de lujo como este para Kyle. El accidente de autobús fue horrible, pero Jenny había protegido a Kyle y a Annie a la perfección. Annie, demasiado pequeña para nadar, había tragado varios tragos de agua, y Kyle tenía un raspón en el dorso de la mano. Aún así, Jenny estaba fuera de sí de preocupación. Pensé en el cuerpo destrozado de Lucy, y un enorme agujero se abrió en mi pecho. No puedes ocultarlo cuando amas a alguien, y tampoco puedes ocultarlo cuando no. Jenny, grité con el puño cerrado. Jenny ni siquiera notó mi estado. Al verme, su rostro se ensombreció y me empujó hacia la puerta. Ethan, ¿cómo me encontraste aquí? Llevaba un sombrero para taparme la venda, pero cojeaba y estaba pálido. Cualquiera podía ver que no me encontraba bien. Sin embargo, a Jenny solo le importaba quejarse. La esposa de Kyle murió y él es huérfano sin familia. Solo los ayudo como amiga, porque me dan pena. Kyle no tiene intención de robarme de ti. ¿Podrías dejar de proyectar tus propios pensamientos sucios en los demás? Había oído frases parecidas miles de veces. Kyle no tenía la educación para un buen trabajo, carecía de habilidades sociales y amigos de verdad, y era huérfano. Era difícil para un padre soltero criar a una hija sin una mujer en casa. Así que Jenny tenía que ayudarle a cocinar y limpiar, preparar la papilla y llevarlos a parques de diversiones. Incluso pasaba la noche con frecuencia en su casa, porque tenía que dormirlos. Era gerente de una empresa de servicios públicos y capitana del equipo voluntario de búsqueda y rescate del río Cascade. Cuando estaba ocupada, no volvía a casa durante un mes, pero encontraba tiempo para ir a casa de Kyle todos los días. Mientras tanto, ni siquiera podía comunicarme con ella cuando tuvieron que llevar a nuestra hija a urgencias en plena noche. Ya no sabía quién era el viudo, si Kyle o yo. Me había decepcionado demasiadas veces. Ya no tenía ganas de discutir. Ven conmigo y tramitaremos el divorcio. Después, podrás estar con quien quieras. Te prometo que no volveré a molestarte. Jenny pensó que solo estaba haciendo un berrinche. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Puedes enojarte, pero no hables de divorcio. Es demasiado doloroso. Volveré a casa en cuanto Kyle y Annie se recuperen de sus resfriados. Espera, espera, siempre espera. Pero mi hija estaba muerta. No quería esperar más. No bromeo.
Quiero el divorcio. Además, el funeral de Lucy es en 4 días. ¿Tú? Desde dentro, Kyle tosió. La expresión de Jenny cambió al instante. ¿Estás tosiendo otra vez? Creo que todavía queda jarabe para la tos en el botiquín. Se dio la vuelta y volvió a entrar, sin decir ni una palabra más sobre la muerte de Lucy, como si fuera una completa desconocida. Sabía que Lucy no le importaba, pero nunca imaginé lo poco que le importaba. Pensé en la cara destrozada de Lucy cuando lloró. Mamá no me quiere, y sentí como si mi corazón estuviera lleno de cristales rotos. Cada latido me recorrió con punzadas de dolor. Durante los 4 días siguientes, Jenny no apareció ni preguntó por el funeral de Lucy. Incluso ahora, con el servicio a punto de comenzar, no estaba. Los amigos y familiares reunidos susurraban entre sí. Es el funeral de su hijo. ¿Cómo puede una madre no estar presente? Su exnovio y su hija están resfriados, así que está con ellos, no se separa de ellos. Si no supiera que su esposo es Ethan, pensaría que ella y ese tal Kyle son la verdadera familia. Es cruel. No podía creer que Jenny pudiera ser tan despiadada. Tenía la mano tan apretada que las venas se me marcaban, marcadas y furiosas. Me había bloqueado, así que le pedí prestado el teléfono a mi madre para llamarla. Avenida Maple 129. El funeral de Lucy ya está aquí. Empieza en media hora. Tú, Ethan, ¿puedes dejar de ser tan paranoico y desconfiado todo el tiempo? Kyle y Annie acaban de sufrir un accidente terrible. Por eso estoy aquí cuidándolos, para obligarme a volver a casa. Primero, usaste el divorcio como amenaza, y ahora incluso dices que Lucy está muerta. ¿Te parece una broma pesada? Jenny parecía aún más enfadada que yo. Colgó de golpe. Siempre decía que yo era irrazonable, pero ¿cuándo lo había sido de verdad? Las únicas veces que la necesitaba era en emergencias, como el accidente, o cuando nuestros padres y Lucy enfermaban al mismo tiempo, y no podía con ellos sola. Seguía insistiendo en cuidar de Kyle y su hija, negándose a venir. ¿Y cómo iba a mentir sobre el funeral de mi propia hija? Mis ojos ardían de furia, mis labios temblaban y el mundo empezó a oscurecerse. Mi padre, incapaz de soportarlo, tomó mi teléfono. Le envió a Jenny una foto del cuerpo de Lucy, junto con el certificado de defunción, y luego la llamó. ¿Lo crees ahora? Mi hijo te lo dijo él mismo, y tú lo ignoraste como una rabieta, pensando solo en estar con esa pareja. Eres peor que un animal. Jenny guardó silencio, quizá en shock, quizá por otra cosa. Mi padre no estaba de humor para lidiar con ella y colgó el teléfono de golpe. Odiaba a Jenny, pero también sabía la sombra que proyectaría sobre la vida de un padre perderse el funeral de su hijo. Incluso tuve en cuenta el tráfico, cualquier posible retraso, y pospuse el servicio 1 hora. Pero Jenny nunca llegó. Me quedé mirando la foto de Lucy en la lápida, con un rugido en los oídos, mientras mi mente reproducía la voz de Lucy llorando sin parar. Papá, mamá se olvidó de mi cumpleaños otra vez. ¿Por qué ni siquiera recuerda que Annie y yo vamos al mismo preescolar? Mamá es una gran mentirosa. Dijo que si alguna vez estaba en peligro, me salvaría. El sabor a sangre me llenó la garganta. Mi visión se oscureció y me desplomé. En sueños, agarré la mano de Lucy una y otra vez, solo para verla arrastrada por el río embravecido una y otra vez. Lucy, agárrate a la mano de papá. Si no puedes aguantar, llévate a papá contigo. Me desperté llorando y encontré a Jenny sentada junto a mi cama de hospital, con los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. En cuanto desperté, sus ojos se iluminaron. Ethan, por fin has despertado. Estaba tan preocupada por ti. Al verla, todo el dolor y la desesperación de no haber podido salvar a Lucy me invadieron el corazón. Ya no pude reprimir la abrumadora oleada de emociones oscuras. Chapoteo. Tomé el vaso de agua de la mesita de noche y se lo tiré a la cara. Verla empapada y patética no fue suficiente. Me levanté de la cama para echarla, pero saqué mi aguja de 4 agujas y el dorso de mi mano empezó a hincharse. Tropecé con el tubo y caí al suelo. Jenny frunció el ceño y vino a ayudarme a levantarme. Sus ojos se llenaron de una expresión de dolor indescifrable. Es mi culpa haberme perdido el funeral de Lucy.
Ódieme. Échame la culpa. Lo aceptaré todo. Pero tu cuerpo está débil. No puedes con estos cambios de humor. Cuando te recuperes, puedes gritarme todo lo que quieras. Verla actuar con tanta devoción me revolvió el estómago. Me levanté, agarré la cesta de frutas que estaba junto a la cama y se la lancé. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Kyle se arrodilló frente a mí, agarrándome la pierna, con los ojos enrojecidos. Es todo culpa mía. Si Annie no hubiera tenido un pico repentino de fiebre, y si yo no hubiera sido tan torpe, Jenny no habría tenido que perderse el funeral de su hija para ayudarnos. Si vas a culpar a alguien, échame la culpa a mí. No tienes que gritarle ni intentar divorciarte. Siempre se hacía el bueno. En cuanto se arrodillaba, me daba vergüenza hacer algo más. Pero ahora lo único que odiaba era cómo mi propio sentido del decoro había hecho que mi hija se sintiera miserable todos los días. Bofetada. Bofetada, bofetada. Dejé caer la canasta y le di varias bofetadas a Kyle. No puedes dejar de ser un pedazo de basura patética, ¿verdad? Eres tan malditamente patético. ¿Por qué no fuiste tú quien murió? Ser un rompehogares y seducir a mi esposa a mis espaldas no fue suficiente. Tienes que venir aquí y dar un espectáculo. ¿Ser una sanguijuela es una enfermedad? Morirás si no te portas como tal por un día. Después de unas bofetadas, la cara de Kyle estaba hinchada. Jenny, con el corazón dolido por él, me agarró la mano con fuerza. Ethan, basta. Easter te acoldi. ¿Y si no, me vas a pegar por él? ¿Por qué siempre tienes que compararte con Kyle? Es padre soltero. No es fácil para él. Salimos, sí, pero ahora solo lo veo como amigo. ¿Puedes pensar en algo más que en tus propias suposiciones sucias sobre nosotros? Todas las conversaciones sobre Kyle terminaban así. Ya había perdido la esperanza. Solté la mano de un tirón y empecé a lanzarles todo lo que pude, las 4 almohadas de botellas. ¡Fuera! Los dos, fuera. La sangre manaba a raudales de la herida de mi mano. Me dolió mucho, pero no tanto como el corazón. No te preocupes. Es malo para ti. Volveré a verte cuando te hayas calmado, dijo Jenny, protegiendo a Kyle todo el tiempo, aterrorizada de hacerle daño. Con esa frase, se fue. Aunque había visto esta escena cientos de veces, todavía me dolía el pecho. Jenny era solo una gerente de bajo nivel en una empresa de servicios públicos. Incluso siendo capitana de rescate, no se relacionaba con los círculos sociales en los que yo me movía. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en un yate. Por pura casualidad, el yate explotó y todos saltaron por la borda para sobrevivir. Había agotado mis fuerzas y pensé que me iba a ahogar cuando Jenny me salvó. Es fácil caerle bien a una mujer hermosa y amable, sobre todo cuando te acaba de salvar la vida. La seguí sin descanso y nos casamos poco después. Jenny era capitana de rescate, pero tenía una personalidad fría. Nunca se enfadaba con la gente difícil, pero tampoco parecía especialmente feliz cuando salíamos. Incluso después de casarnos, cuando teníamos intimidad, ella mantenía ese mismo aire distante. Pensé que era su naturaleza, pero después de que Kyle se divorciara y volviera a Estados Unidos, vi cómo era con él y me di cuenta de lo cariñosa que podía ser. El día de mi 25 cumpleaños, me alegré mucho al saber que Jenny se había tomado el día libre, pensando que era por mí. Pero no la vi en absoluto, ni siquiera a medianoche. De camino a casa, me encontré con ella y Kyle. Estaba acurrucada en sus brazos, tranquilizándolo con una voz suave y paciente. Kyle, tu esposa se fue, pero me tienes a mí. Siempre estaré a tu lado. Esa fue la primera vez que peleamos. Fue una discusión demoledora, e incluso mencioné el divorcio. Pero Jenny me dijo que Kyle era solo su exnovio. Se habían amado en el pasado, y ahora solo sentía lástima por él. La amo demasiado. No estaba dispuesto a renunciar a nuestra relación, así que decidí creerle. Pero una concesión lleva a 1000 más. Jenny usó mi amor por ella para herirme una y otra vez. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Lo contesté, una serie de mensajes de Jenny, así que me desbloqueó. Pero ya no me importaba.
Llamé al gerente de recursos humanos de la sucursal y le dije que despidiera a Kyle. Había estado en esa sucursal impartiendo una capacitación técnica cuando Kyle llegó a una entrevista. Incluso para una sucursal con estándares más bajos, sus cualificaciones eran tan bajas que ni siquiera pasó la primera ronda. En ese momento, no sabía que era el ex de Jenny. Como uno de los entrevistadores, llevé los currículums a casa. Cuando Jenny vio el suyo, dijo que Kyle era padre soltero y que la situación era difícil. Entonces, ¿por qué no contratarlo? Podríamos considerarlo una forma de ganarnos el favor de nuestra hija. Esa fue la única razón por la que lo contrataron. ¿Se reían ella y Kyle de lo estúpido que era entonces? En cuanto despidieron a Kyle, apareció Jenny. Puedes hacer tus rabietas de niño rico todo lo que quieras. Nunca he dicho nada. Me equivoqué al perderme el funeral de Lucy. Puedes descargar cualquier frustración conmigo. Lo acepto. ¿Pero cómo pudiste abusar de tu poder de esta manera y atacar a un padre soltero? Estaba acostumbrado a sus acusaciones. Dije, con la cara impasible. Una rompehogares merece un trabajo gracias a mis contactos. No voy a destruir su carrera. Voy a obligarlo a devolver todo lo que le ha quitado a nuestra familia a lo largo de los años. Todo el dinero que gastó en ese par, lo recuperaré hasta el último centavo. La cara bonita de Jenny se sonrojó. Ethan, ¿por qué tienes que ser tan vulgar? Se puede ser amigos después de una ruptura. Solo los ayudo porque me dan mucha pena. ¿Por qué insistes en proyectar tu propia mente sucia sobre mi pura amistad con él? Siempre fue mi mente sucia, mis celos mezquinos, mi forma de llevar las cuentas. Siempre fue mi culpa. Ella y su exnovio eran inocentes. Estaba harta de sus palabras. Jenny, ¿ya te has cansado de mentirte a ti misma? Cuando ayudabas con tanta nobleza a otro hombre y a su hija, ¿sabías que Lucy se moría ante tus ojos? Jenny se quedó paralizada, con las palabras entrecortadas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Solo recordabas que Annie había ido de excursión, que ella y Kyle estaban en ese autobús. Pero Lucy iba al mismo preescolar. Estaba sentada con ella en la fila justo delante de ellos. Cuando los sacabas, los consolabas en un bote de rescate y les decías que no se asustaran. Lucy lloraba, mamá. Me salvaste, todo el tiempo. Pero ni siquiera la miraste. Se la llevó el río, justo delante de tus narices y de las mías. Tuviste 15 minutos para rescatarla. Si tan solo hubieras recordado que Lucy estaba en ese autobús, si hubieras estado dispuesto a perder unos segundos para responder a una de mis llamadas, Lucy podría haberse salvado. Pero no lo hiciste. Solo recordaste a Kyle y a su hija. Te olvidaste por completo de tu marido y de tu hijo. Respiraba con dificultad, rugiendo como un loco, con los ojos enrojecidos por la intensidad de mis emociones. El teléfono de Jenny se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Su rostro palideció, dejándolo terriblemente blanco. Su habitual presunción e impaciencia se desvanecieron. En un instante, sus ojos se llenaron de sangre. Temblaba levemente, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Nunca había visto a Jenny así. Al menos conmigo y Lucy, siempre se mantuvo tranquila y serena. No éramos como su esposo y su hija. Éramos más bien socios en la aventura familiar, incapaces de despertar en ella ninguna emoción real. Jenny tropezó, apoyándose en la pared para mantenerse en pie. Lo siento. Lo siento, Ethan. Recibí una llamada de Kyle. Por eso fui al lugar. No sabía que tú y Lucy estaban allí. Estaba tan preocupada por Kyle en ese momento que no entendí la conexión. Estaba tan nerviosa que sus palabras eran un caos, pero me pareció ridículo. Te dije varias veces que la escuela de Lucy estaba organizando una excursión y que los padres estaban invitados. Te pregunté si querías ir. Recordaste comprar una tienda de campaña, repelente de mosquitos e incluso ropa interior desechable para Kyle y su hija. Pero olvidaste por completo que Lucy también tenía una excursión, ¿verdad? Jenny parpadeó. Su cuerpo se deslizó por la pared, con la mirada terriblemente vacía, pero cada vez más roja. Le cantaba a Annie para arrullarla, participaba en días de deportes para padres e hijos,
La ayudaba con manualidades, quería darle todo el amor maternal del mundo. Decía que los niños que crecen sin el amor y la compañía de una madre se vuelven sensibles e inseguros, así que tenía que pasar más tiempo con Annie. Pero cuando se burlaban de Lucy en la escuela por no tener madre, cuando otros niños la acosaban, Jenny simplemente decía que los adultos no debían meterse en las peleas de los niños. Ni siquiera puso un pie en la escuela. Jenny se hundía la cara entre las manos, con los hombros temblando. Las lágrimas corrían entre sus dedos. Nunca había estado tan destrozada. Antes, cuando participó en un rescate tras una inundación, se le infectó tanto la pierna que casi tuvieron que amputársela, y ni siquiera se inmutó. Pensé que verla consumida por el arrepentimiento me daría cierta satisfacción. Pero la verdad, viéndola así, no sentí alegría alguna. Mi pecho seguía siendo un vacío doloroso. Lucy, nunca volvería a ver a mi hija. Jenny se secó las lágrimas. Cuando volvió a hablar, su voz estaba entrecortada por el sollozo. Soy responsable de la muerte de Lucy. No tengo nada que decir al respecto. Entiendo por qué me odias, pero esto no tiene nada que ver con Kyle. No deberías desquitarte con él, y mucho menos hacer que lo despidan. Está tan deprimido que ni siquiera quiere almorzar. No lo podía creer. Le acabo de contar la verdad sobre cómo murió Lucy, y su mente seguía en esa pareja. Pase lo que pase, siempre volvía a lo lastimosas que eran. ¿Y mi Lucy? ¿Acaso no era lastimosa? ¿Merecía morir de una forma tan dolorosa, desesperanzada y solitaria? El odio y la rabia acabaron con mi razón. Jenny. Tomé el cuchillo de fruta de la mesita de noche y me abalancé sobre ella, queriendo cortarle la lengua. Si no podía hablar como un ser humano, más le valía no volver a hablar nunca más y ahorrarnos a Lucy y a mí sus hirientes palabras. Ethan, ¿qué haces? Baja el cuchillo. Mis padres acababan de llegar a la puerta. Al verme con un cuchillo en alto, casi se sobresaltaron. Corrieron a quitármelo, diciéndole a Jenny que se fuera. Me solté y me desplomé en el suelo, jadeando con dificultad y con lágrimas salpicando el suelo. Mis padres, con el corazón afligido por mí, me abrazaron e intentaron consolarme. Me costó procesar la tormenta de emociones que sentía en mi interior. Después de un buen rato, hablé con la voz ronca. Papá, ¿puedo llevarme a Chloe un rato? Deberían volver a sus vidas. Habían estado a mi lado desde el accidente de Lucy, pero tenían sus propias vidas, su propio trabajo. No podían dedicarme todo el tiempo. Mis padres llamaron a Chloe Vance y me recordaron una y otra vez que no fuera impulsiva y que los llamara si no podía con algo. Solo entonces se marcharon. Chloe era joven y hermosa, siempre vestida con traje a medida y falda, con un maquillaje impecable y unas gafas de montura dorada. Parecía menos una asistente especial y más una actriz de un programa de televisión. Muchos en el mundo empresarial la habían subestimado por su apariencia, y todos habían pagado un alto precio. Chloe estaba en mi habitación del hospital, sonriendo. Señor Hayes, ¿en qué puedo ayudarlo? Mi rostro estaba inexpresivo. 3 cosas. Primero, quiero divorciarme de Jenny Hayes y recuperar todos los fondos conyugales que gastó en Kyle, el tercero. Segundo, contactar con la organización de búsqueda y rescate. Quiero que la destituyan como capitana y la expulsen del equipo. Si se niegan, cancelaré toda financiación futura. En tercer lugar, Jenny usó mi salario y el suyo para mantener a Kyle y a su hija. Incluso me pidió dinero prestado para sus gastos y solía pasar la noche en su casa. Y durante el accidente, ignoró a su esposo e hija para rescatar a Kyle y a su hija, lo que provocó que nuestro hijo se ahogara frente a ella. Quiero que todos los amigos, familiares, colegas y superiores de Jenny sepan esto por todos los medios necesarios. Podría haberlo hecho yo misma una vez recuperada, pero no podía esperar ni un segundo más. Jenny había matado a la persona que más me importaba en el mundo. Iba a dejar que probara lo que se sentía al ver destruidos a todos sus seres queridos. Chloe no desperdició ni una sola palabra. Ella solo asintió, con los ojos entrecerrados. Por supuesto, señor Hayes. Esa tarde, Jenny llegó al hospital con varias bolsas de compras. No me queda mucho sueldo este mes, así que te acabo de comprar unas camisas.
El precio no se compara con lo que tienes en tu armario, pero me pareció que el estilo era bonito. A ver si te gustan. Si no, te compraré otra cosa el mes que viene cuando me paguen. Desde que aparecieron Kyle y Annie, había gastado casi todo su dinero en ellos. Lo poco que guardaba era para emergencias. Era la primera vez que me compraba algo. Tomé la bolsa y saqué una camisa. Tienes buen gusto. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Jenny. Al instante siguiente, le tiré todo el contenido de la bolsa en la cabeza. Cuidado con los griegos que traen regalos. ¿Intentas que deje que tu pequeño rompehogares vuelva a trabajar? ¿O que retire la demanda por el dinero que gastaste en él? Mis ojos estaban llenos de desprecio. Jenny se quitó la ropa de la cara. Su expresión era una mezcla de vergüenza y furia. Tienes un hijo. Eres padre. Deberías saber lo difícil que es para un padre soltero. ¿Por qué tienes que atacar a Kyle? Y más vale que muestres respeto al hablar. Kyle tiene integridad y sentido de la responsabilidad. No deberías insultarlo con palabras como un rompehogares. Sabía que Lucy se había ahogado justo delante de ella y se negaba a mencionarlo. Aún así, defendía constantemente a su novio del instituto. Aterrorizada de que dijera una sola palabra mala sobre él. Una nueva oleada de amargura me invadió. No era justo ni para mí ni para Lucy. No puedes forzarte tanto. La herida se abrió. Sangra. El rostro de Jenny se iluminó de pánico. Corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios, consiguiendo toallitas con alcohol y vendas para curar la herida de mi mano. Casi como si estuviéramos en los primeros días de nuestro matrimonio. En aquel entonces parecía fría, pero me atendió atentamente. Pero desde que Kyle apareció, todo cambió. Jenny esperó a que me calmara un poco antes de hablarme en voz baja. No pretendo ponerme del lado de Kyle, pero es huérfano y padre soltero. Él no es como tú, de familia adinerada y con un sueldo alto. Ya le cuesta bastante mantenerse a sí mismo y a su hija. Como para que lo sabotes por tus propios motivos egoístas. ¿No crees que estás siendo demasiado despiadada? Lo sabía. Siempre que venía a verme, tenía que ser por Kyle y su hija. Respiré hondo y, apretando los dientes, volví a agarrar el cuchillo de fruta. Soy despiadada. Si no te vas ahora, me aseguraré de que ni siquiera puedas volver a pronunciar la palabra despiadada. Un destello de fastidio cruzó el rostro de Jenny. Estaba a punto de decir algo más, pero Kyle apareció en la puerta. Jenny, no quería molestarte, pero Annie está molesta y no quiere comer. Al instante, Jenny perdió todo interés en quedarse conmigo. Justo antes de irse, me recordó que debería reflexionar un poco. Deja de hacer esas rabietas de niño rico. En el mundo adulto no todo el mundo te va a complacer. En todos nuestros años de matrimonio, jamás intentó consolarme. Lo más bajo que había caído fue pedir disculpas tras enterarse de que su negligencia había matado a Lucy. Antes, aunque no me consolara, me enojaba y luego buscaba la manera de reconciliarme. Pero la persona que más me importaba había muerto por su culpa. ¿Qué le hizo pensar que la perdonaría? No quería arruinar mi salud por una mujer tan despiadada. Salí del hospital y me quedé en casa de mis padres. Después de pasar un día y una noche con Kyle y Annie, Jenny finalmente se dio cuenta de que no podía encontrarme ni contactarme. Terminó esperándome en mi oficina. Mi jefe se fue sin otra opción y me llamó. Ethan, tu esposa está muy preocupada. No te encuentra en el hospital. ¿A dónde fuiste? Le pedí que le pasara el teléfono a Jenny y luego desató un torrente de insultos. Te gusta hacer de esposa devota, ¿verdad? Bueno, te daré un espacio. Colgué e invité a todos a cenar, amigos, familia, Kyle, Annie, Jenny y sus colegas. Hoy en día a nadie le gustan las cenas aburridas, así que cuando los invité, añadí una frase. Ven si te gusta ver un buen espectáculo. La asistencia fue enorme. 6 mesas grandes estaban llenas, casi tan grandiosas como nuestra recepción de boda. Cuando Jenny llegó y vio a tanta gente, pareció contenta. Ethan, qué considerado de tu parte invitar a tanta gente para disculparte con Kyle. Kyle tenía una mirada de suficiencia.
Podrías haberte disculpado en privado. No soy una persona irrazonable. Intento reprimir la rabia que me hierve por dentro, pero no lo consigo. Tomé una tetera y platos de una mesa cercana y se los lancé a la pareja desvergonzada. Discúlpate con tu madre. Jenny, comes, vives y duermes en casa de Kyle. Dices que nunca se acostaron y de verdad crees que eso te convierte en una esposa pura y fiel. ¿Y Kyle, eres una víctima profesional? ¿Te excitas con este acto patético todos los días? ¿Es una enfermedad? No fue suficiente que me dieran asco durante años, pero ahora mi hija ha muerto y no me dejan ni un día de paz. Tienes que seguir atormentándome. ¿No les da vergüenza? Todos aquí, vigilen a sus esposas con cuidado o Kyle podría arrebatárselas. Lo que me pasó a mí podría ser su futuro. Y todos, tengan cuidado con Jenny. Después de todo, esta es una mujer que puede engañar y aún así actuar como si fuera la justa. Durante todo el calvario, Jenny protegió a Kyle con su propio cuerpo, quedando cubierta de suciedad. Observé la escena completamente aturdida. Por favor, coman y beban. Ya pagué la cuenta. No me siento bien, así que me voy. Nadie en la cena dijo una palabra, pero sus dedos volaban sobre las pantallas de sus teléfonos. Ni siquiera había llegado a casa cuando las acusaciones furiosas de Jenny empezaron a abrumarme. Que Kyle sea una persona callada no significa que puedas intimidarlo a tu antojo. Hice algo malo para que me odies y me hagas lo que quieras. Pero él y Annie son inocentes. ¿Para que los difames así delante de todos, intentas que se suiciden? La basura también es inocente. Pero eso no significa que no huela mal. Antes, me contuve porque era la madre de mi hijo. No quería complicarlo demasiado. Pero ya no me quedaba nada que contener. Sigue ladrando. Aún tienes la oportunidad de ladrar como un perro. Pronto, ni siquiera tendrás eso. Me quedé quieto, con la voz fría. Me odié por no haber actuado antes. Si me hubiera divorciado de ella antes, Lucy no habría tenido que pasarse los días preguntándose por qué mamá no me quiere. Y no habría tenido que morir tan desesperada en ese río caudaloso. Chloe fue increíblemente eficiente. Las 3 tareas se completaron rápidamente. A Jenny la expulsaron del equipo de búsqueda y rescate. Su reputación entre amigos y colegas quedó arruinada, y el tribunal ordenó a Kyle que me devolviera $750.000. Pero sin pruebas concretas de la infidelidad de Jenny, el tribunal no le concedió el divorcio. Ya estaba frustrada porque no nos habíamos divorciado y entonces Jenny tuvo que venir a molestarme. Me encontró en casa de mis padres. Ya le has costado el trabajo a Kyle. Tiene que criar a un hijo y la vida ya es bastante dura para él. ¿Por qué tienes que seguir presionándolo así? Solo estoy reclamando razonablemente nuestros bienes conyugales, pero no necesitas esos $750,000. Solo intentas hacerle la vida imposible. Lo estás empujando a la muerte. Entonces déjalo morir. Si muere, donaré un ataúd. Jenny me miró con incredulidad. Ethan, ¿cómo te volviste tan cruel? Dije con frialdad, si crees que soy tan cruel, puedes divorciarte de mí. Se preocupaba mucho por Kyle y Annie. Pensé que aceptaría sin dudarlo. Pero nunca esperé que propusiera semejante condición. Tienes que retirar la demanda contra Kyle. Hará que todos piensen que es un rompehogares y arruinará su reputación. Y son $750.000. Ya los gastaron. No tienen dinero para devolverlo. No puedes obligarlos. Jenny solía ser muy fría. Pero al decir esto, su voz estaba cargada de ira. Me estaba culpando. Mi rostro se endureció. Y si no estoy de acuerdo, no me divorciaré de ti, dijo con firmeza. Phoenix, amenázame. ¿Eso es todo? Haré que se arrepienta de esta decisión. Le dije fríamente que se fuera. Dudó un buen rato antes de decir que, si aceptaba retirar la demanda, ni siquiera tendríamos que divorciarnos, que dejara de atacarlo a él y a su hija. Incluso ahora, seguía pensando que solo estaba haciendo un berrinche, que no iba en serio con el divorcio. No tenía sentido hablar con alguien tan delirante.
Hice que Chloe escribiera una queja formal y la enviara al departamento de ética de la empresa de servicios públicos donde trabajaba Jenny. Si tenía tanto tiempo y energía para compadecerse de Kyle y su hija, debía de tener demasiado tiempo libre. La ayudaría a encontrar algo que hacer. A ver si seguía siendo tan caritativa cuando ni siquiera podía comer. No esperaba que, antes de que el comité de ética pudiera actuar, aparecieran los amigos y familiares de Jenny, arrastrándola con ellos. Ella tampoco lo estaba pasando bien. Tenía ojeras. Su rostro estaba pálido y parecía completamente agotada. Era huérfana, criada por sus tíos. Su tía forzó una sonrisa. Todo es culpa de Jenny, todo. Ethan, no te enfades. Arruinarás tu salud. Jenny, ven ahora mismo y discúlpate con Ethan. Los ojos de Jenny se llenaron de una expresión sombría. Dijo en voz baja, Ethan, sobre la muerte de Lucy. Lo siento mucho. Lo siento. Me río fríamente. Si de verdad sintieras pena por Lucy, no la habrías visto ahogarse y luego te habrías saltado su funeral. Ante esto, el rostro de Jenny se sonrojó hasta el cuello y su mirada se desvaneció. Me equivoqué, pero tengo la conciencia tranquila. Annie tuvo fiebre alta ese día y Kyle estaba tan preocupado que le estaba saliendo acné por estrés. No podía quedarme de brazos cruzados viéndolos sufrir. Su tía no dejaba de darle empujoncitos, pero aún así terminó lo que tenía que decir, convencida de que no había hecho nada malo. Su presunción me repugnaba. ¿Quedarse de brazos cruzados viéndolos sufrir? ¿Eres médico? ¿Puedes tratar la fiebre de Annie? Ni siquiera un médico se atrevería a decir que un paciente moriría sin ellos. Pero Kyle es tan torpe. Ni siquiera puede cuidar de sí mismo. ¿Cómo iba a cuidar de otra persona? Tiene 33 años, no 3. No quería seguir hablando con alguien tan irracional. Recurrí a sus familiares. Dadas las cosas repugnantes que ha hecho Jenny, ¿alguna de ustedes podría aceptarla como esposa o madre? ¿No sienten que no tienen conciencia? Traten de mediar por ella. Una vez sospeché que Annie era la hija biológica de Jenny, pero una prueba de ADN me demostró que estaba equivocada. Simplemente no me quería ni a mí ni a nuestra hija. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Su tío esbozó una sonrisa forzada. Ethan, por favor, escúchame. Sabemos que Jenny se pasó esta vez, pero le preguntamos y jura que no hubo nada físico entre ella y ese tal Kyle. Si no, no tendríamos el valor de venir. Dicen que las parejas se pelean y se reconcilian, y Jenny está nominada a un ascenso en el trabajo. Si de verdad estás decidido a denunciarla, puede que nunca vuelva a tener una oportunidad como esta. Sería una pérdida para ambos. Solo estaba preocupado por su sobrina. No necesitaba enojarme con él. Solo miré a Jenny. ¿Sabías que cuando rompiste la ventana para rescatar a Kyle más rápido, el autobús se llenó de agua aún más rápido, casi ahogándonos a Lucy y a mí dentro? ¿Sabías que mientras Lucy era arrastrada por el río, te miraba fijamente mientras estabas ocupado consolando a Kyle y Annie? ¿Sabías que el clima era dentro o fuera del autobús? Si tan solo hubieras mirado a Lucy una vez, podrías haberla salvado. ¿Sabías que si hubieras seguido el procedimiento de rescate adecuado y hubieras abierto el techo del autobús en lugar de romper una ventana, Lucy no habría tenido que morir? ¿Sabías que de las 50 personas que iban en ese autobús, Lucy fue la única que murió? La interrogué, elevando la voz con cada palabra, deseando poder destrozarla con mis propias manos. Después de que un vehículo se hunde en el agua, el método de rescate varía según la situación. Había consultado a un experto. Vio el vídeo del accidente de autobús y me lo dijo con total certeza. En esta situación, el rescate debería haberse realizado desde un tejado. Romper una ventana habría sacado a esas 2 personas más rápido, pero pondría en peligro a todos los demás dentro del autobús. Fue la decisión egoísta de Jenny la que mató a mi hija. Jenny no podía mirarme a los ojos. Su rostro se puso cada vez más pálido. Lo siento. Lo siento. Siguió murmurando y se fue aturdida. Los familiares que la acompañaban también se disculparon torpemente y se marcharon. Después de que se fueran, recibí una llamada del departamento de ética.
Me informaron que Yene sería destituida de su puesto directivo y degradada a empleada regular. Si algo así volvía a ocurrir, la despedirían. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Era junio, la temporada de lluvias. Nubes oscuras se amontonaban en el cielo, como si estuvieran a punto de caer, presionándome hasta que apenas podía respirar. De repente, extrañé muchísimo a Lucy. Conduje hasta el cementerio, sin esperar encontrarme con una visita indeseada. Yene también estaba allí. Yene estaba sentada despeinada frente a la tumba de Lucy, colocando una muñeca Barbie, un vestido de princesa y un peluche. Solo les eché un vistazo y fruncí el ceño. Toma tus cosas y vete. Pateé las cosas con asco. Yene me miró con el rostro sombrío. Llevé en mi vientre a Lucy durante 9 meses y la di a luz. Me llamó mami. No puedes quitarme el derecho a llorar a mi propia hija solo por un rencor personal entre nosotras. ¿Estás llorando a mi hija con juguetes y muñecas que Annie ya no quería? Déjame preguntarte, ¿qué clase de madre hace eso? Si no estuviéramos frente a la tumba de Lucy, le habría dado una bofetada. La cara de Yene se puso roja como un tomate. Es que no tengo mucho dinero ahora mismo. Mientras me paguen el mes que viene, le compraré cosas nuevas a Lucy. No es que no tuviera dinero. Ella lo había dado todo a esa pareja. En lo que respecta a mi hija, no tenía ni un centavo. Una vez, le regaló a Lucy un osito de peluche que Annie había desechado. Lucy lo había atesorado, diciendo que mamá me lo había dado todo el día. No tuve valor para decirle la verdad entonces, no quería verla triste. De verdad pensaba que era un tonto. Podría comprarle a Lucy todos los juguetes que quisiera. No necesito que le traigas tu basura. La descuidaste mucho cuando estaba viva, y la tratas así incluso después de que la mataras. ¿No temes que todas tus crueldades te perjudiquen? Yene se levantó, conteniendo un sollozo. Solo quería ir a verla. Le temblaba un poco la voz, pero verla así solo me daba asco. Pero lo último que me dijo fue que ya no te quería como madre. Los ojos de Yene se pusieron rojos. Se arrodilló ante la tumba y empezó a llorar desconsoladamente. Pero entonces sonó su teléfono. Era Kyle, y su actitud cambió por completo. Aún tenía lágrimas en las pestañas, pero su rostro ahora solo reflejaba ira y odio. Me odias. Te vengas de mí. Arruinas mi carrera y mi vida. Lo acepto todo. Aunque quisieras matarme, me quedaría aquí y te dejaría hacerlo sin contraatacar. Pero jamás debiste haber sido tan cruel con Kyle y Annie, obligándolos a irse de su casa. Lamento de verdad haberme casado con un hombre tan despiadado y sin corazón como tú. Kyle, con ella como su cajero automático personal, no tenía ni idea de ahorrar dinero y no podía pagarme. Intentó usar la estrategia de no tengo dinero, así que puedes quedarte con mi vida. Pero Chloe presentó una moción judicial para congelar y subastar sus bienes, y Annie ya había sido desalojada del condominio. Kyle, no te preocupes. Voy en camino. No dejaré que te intimiden así. Yene salió corriendo sin mostrar ningún remordimiento. Me alegré de no haber caído en su trampa. De lo contrario, me habría decepcionado otra vez, igual que antes. Pero no podía culpar del todo a Yene. Solo podía culparme a mí mismo por ser tan estúpido, tan ciego, tan completamente engañado por el amor que me había metido en este infierno. Cuando éramos recién casados, una vez le pregunté, un poco inseguro, que yo era quien le había propuesto matrimonio esta vez, y tú dijiste que sí. Si otro chico guapo y rico te lo hubiera pedido, ¿habrías dicho que sí también? Yene había respondido, si las condiciones fueran las adecuadas, sí. Me dejó un mal sabor de boca. Entonces, ¿nunca has amado tanto a nadie que tuviera que ser a él y a nadie más? Guardó silencio un momento, como si recordara el pasado. Hubo una vez, pero ahora está casado. Más tarde descubrí que ella y Kyle tuvieron una relación profundamente apasionada. Eran la pareja de oro de su escuela, un romance apasionado que duró 10 años. Todos pensaban que se casarían, pero Kyle rompió con ella y se casó con una extranjera adinerada. Estaba un poco celoso en ese momento, pero me dije a mí mismo que era normal que los adultos tuvieran ex. Ahora era el esposo de Yene. Ella y Kyle eran cosa del pasado.
Después de casarnos, se mostró un poco fría conmigo, pero no me importó. Pensé que con el tiempo podría conmoverla, pero nunca lo conseguí. En cambio, recibí la llegada de Kyle y su hija. La actitud de Jenny hacia mí pasó de la frialdad a la impaciencia. Solías ser tan abierta y comprensiva. ¿Por qué estás tan obsesionada con Kyle y Annie ahora? ¿Antes era solo una actuación? Me quedé en el cementerio durante horas antes de volver a casa. Ya estaba agotada física y mentalmente, solo para encontrarme con Kyle y Jenny armando un escándalo frente a mi apartamento. Él se estaba poniendo un cuchillo en la garganta. Jenny intentaba detenerlo, y un grupo de vecinos observaba el espectáculo. Al verme, Kyle se puso nervioso. «Ethan, ¿quieres que muera? Podría morir ahora mismo. Si muero, dejarás a mi hija en paz». Jenny me miró con ojos suplicantes. «Por favor, no lo provoques. Me arrodillaré y te lo suplicaré si es necesario. Él y Annie son inocentes». Se me había acabado la paciencia. La interrumpí con impaciencia. ¿Inocente? Entonces, ¿por qué no te dijo que Lucy y yo estábamos sentadas justo frente a ellos cuando él y su hija fueron rescatados? ¿Sabías que, después de que lo rescataron, me sonrió? Se lo dejé clarísimo, pero Jenny era completamente parcial. Creía todo lo que Kyle decía. En cuanto a mí, solo pensaba que estaba celosa y que me lo inventaba. Sin pensarlo dos veces, Jenny dijo, Kyle no es ese tipo de persona. No te atrevas a calumniarlo. Hablar con ella fue una pérdida de tiempo. Miré a Kyle con frialdad. ¿No ibas a suicidarte? Date prisa. No me hagas perder el tiempo. Al oír esto, Jenny palideció. Los espectadores también pensaron que estaba siendo demasiado duro. Algunos incluso intentaron adelantarse con Jenny para bloquearme el paso. Pero antes de que pudieran tocarme, una mano larga y elegante se extendió. Chloe había llegado. Se ajustó las gafas de montura dorada y me sonrió. El presidente y su esposa me han recordado repetidamente que protegerte es mi principal responsabilidad ahora mismo. Casualmente, tengo cinturón negro en Cangrejo Mega, y hace tiempo que no lo uso. Ante sus palabras, quienes estaban a punto de acercarse a mí retrocedieron en silencio. Jenny intentó avanzar, pero Chloe se interpuso firmemente en su camino. Me gritó histéricamente, Ethan, si algo le pasa a Kyle por haberlo provocado, te juro que lo haré pagar con sangre. Mis ojos se llenaron de desprecio. En lugar de malgastar tu aliento amenazándome, deberías tomar prestadas las gafas de Chloe y ver lo terrible que es la actuación de tu querido hombre. Le sonreí a Kyle. Anda, hazlo. Si no tienes las agallas para matarte, al menos ráchate un poco. Kyle sostenía el cuchillo, con la cara roja por el esfuerzo, pero no se movió. ¡Qué actuación tan exagerada y torpe! Solo una ciega como Jenny caería en eso. Me volví hacia el público. Es un rompehogares, y la mujer a su lado es mi esposa, quien gastó más de $700,000 en él. Estoy tratando de recuperar nuestros bienes conyugales, pero él no me los devuelve, así que está usando este truco suicida para que todos ustedes me presionen. Mi esposa come, duerme y vive en casa de su exnovio. Puede que no vuelva a casa durante meses, pero me dice que su relación es completamente pura y que soy yo el que tiene la mente sucia. ¿Lo crees? Porque yo, desde luego, no. Todos en la multitud estaban disgustados. ¿Cómo puede alguien ser tan descarado? Me da mucha pena el marido. Esa mujer parece tan formal, pero es una auténtica pasada. Alguien sin nada mejor que hacer grabó un vídeo y lo subió a TikTok. Se volvió viral a nivel local, y la gente inundaba los comentarios, maldiciendo a Jenny y Kyle. Kyle tenía demasiado miedo incluso de salir del nuevo apartamento que había alquilado. Él y Annie se quedaron dentro todo el día, suspirando dramáticamente. Jenny me encontró intentando negociar una tregua. Ethan, solo estás siendo paranoico. Aunque dormí en casa de Kyle, fue solo porque me preocupaba que no hubiera una mujer cerca, y él era demasiado descuidado, que se quitara las mantas y se resfriara. Nunca hicimos nada para traicionarte. ¿Y sobre el accidente, qué sonrisa? Solo estabas siendo demasiado sensible. Kyle y Annie no olvidaron hablarme de ti a propósito.
Simplemente no son tan minuciosos como tú y Lucy. Se les olvidó que tú también ibas en el autobús. Verás, todo fue un malentendido. No tienes por qué atacarlos. Simplemente entra en internet y aclara las cosas. No dejes que esos trolls insensatos los ataquen. No lo soportan. Cuando amaba a Jenny, por muy parcial que fuera, siempre encontraba una excusa. Pero ahora que no la amaba, hasta el sonido de su voz era como el zumbido de una mosca. Molesta y molesta. La miré con disgusto. Fina, te vas sin nada, y yo limpiaré sus nombres. Por el bien de esa pareja, Jenny accedió sin dudarlo. Solo puso una condición: necesito tiempo para encontrar un apartamento. Me mudaré en un mes. Trato hecho. Después de firmar los papeles del divorcio y presentar la solicitud en el juzgado, Jenny se fue. Solo se había tomado una hora libre del trabajo y tenía que volver. Llamé a Chloe para que me acompañara al apartamento a empacar algunas cosas. Tras la muerte de Lucy, sentí una ansiedad constante y persistente. Lo único que me daba un poco de paz era ver y sostener las cosas que Lucy había usado. Primero quería llevar algunas de sus cosas a casa de mis padres. Después de que Jenny se mudara, traería todo de vuelta. Estaba en la puerta cuando Jenny me llamó. Has estado causando muchos problemas últimamente. No he tenido tiempo de descansar. Ya que estás tan decidido a divorciarte de mí, no me molestes más antes de que me vaya. Solo iba a comprar algunas cosas, y ella no estaba en casa, así que no fue una molestia. Acepté, colgué e introduje el código de seguridad. Pero tras varios intentos fallidos, el teclado mostró acceso denegado. Entonces oí pasos acercándose desde adentro. ¿Quién es? La puerta se abrió, revelando el rostro de Kyle. Llevaba mi pijama y mi Rolex Submarine. Annie estaba detrás de él, con el pijama de Lucy y agarrando la edición especial de la muñeca Barbie que le había traído una amiga del extranjero. Los dos parecían los dueños del lugar. Pero este apartamento fue un regalo de mis padres. Jenny no pagó ni un céntimo. Y acabábamos de pedir el divorcio hoy. Ni siquiera teníamos el decreto. ¿Cómo pudo traer a su hombre mantenido a nuestra casa? Con razón me dijo específicamente que no viniera. Sabía que estaba equivocada. Incluso cambió el código de seguridad. ¡Qué audacia! Respiré hondo varias veces, pero no pude contener la rabia. Kyle, al darse cuenta de lo que pasaba, intentó cerrar la puerta de golpe, sin importarle que mi brazo ya estuviera en el camino. Chloe se quitó las gafas, le dio una patada en el pecho y abrió la puerta de par en par. Hizo una elegante reverencia. Señor Hayes, pase, por favor. Jenny, déjame quedarme. Esta es mi casa ahora. No puedes entrar. Kyle gritó mientras caía al suelo, todavía intentando bloquearme. Tu casa. Qué cara tan dura. Lo pasé por encima sin cambiar de expresión, entrando al apartamento al oír sus gritos espeluznantes. Annie me fulminó con la mirada. ¿Te refieres a hombre? ¿No intimidan a mi papá? Levantó la muñeca Barbie de Lucy con la intención de golpearme con ella. Chloe la agarró por el cuello del pijama, la levantó, tomó la muñeca y me la entregó. Mis labios se apretaron en una fina línea. Apreté la muñeca y entré más adentro. Mi ropa y mi colección de relojes estaban apiladas sobre la cama del dormitorio principal. El aire estaba cargado de olor a colonia barata para hombre. Y la habitación de Lucy. Su ropa y juguetes estaban hechos un caos. Algunos incluso habían sido cortados. Al ver esto, fruncí el ceño. Corrí a su cómoda y abrí un cajón. La tarjeta de memoria de mi cámara había desaparecido. Me quedé allí, con la mente tan vacía como el cajón. Chloe ya había arrastrado a Kyle y lo había tirado al suelo. Le di un pisotón en la cara, con la cordura colgando de un hilo. ¿Cómo te atreves a tocar las cosas de Lucy? ¿Dónde están esas tarjetas de memoria? Kyle gimió de dolor, pero no respondió. Pero alguien respondió por él. Papá dijo que Lucy murió. Así que todas sus cosas son mías ahora. Y todas tus cosas son de mi papá. Esas tarjetas de memoria estaban llenas de fotos tuyas y de Lucy.
A papá no le gustaron. Así que las tiró por el inodoro. No puedes encontrarlos. Hombre malo. Dejaste ir a mi papá ahora mismo. O haré que la tía Jene te dé una paliza. No sabía si Jene me pegaría por ellos. Pero de una cosa estaba seguro. En ese momento, quería matarlos a ambos. Les arranqué la ropa que no les pertenecía. Luego tomé una silla y se la tiré encima a Kyle. Una y otra vez. Quería hacerlo papilla. Lucy ya estaba muerta. No les bastó a esta pareja robarle a su madre. ¿Por qué tienen que robarme también mis recuerdos de ella? Malditos sean. Malditos sean todos. Jene siempre decía que no debía descargar mi ira en ellos. Pero eran inocentes. ¿Pero qué habíamos hecho mal Lucy y yo? Jene corrió tras recibir una llamada de Annie. Al ver la escena en el apartamento, ni siquiera se molestó en averiguar qué había pasado. Acaba de llamar a la policía y me denunció por agresión. Quería enviarme a prisión. Ethan, nuestra hija está muerta. Estoy tan devastada como tú. Pero no puedes usar la muerte de Lucy como excusa para lastimar a otros. Kyle y Annie no te han hecho nada. Deberías estar en una celda para reflexionar sobre lo que has hecho. Si eres capaz de esto hoy, serás capaz de asesinar mañana. No podía soportar su favoritismo ni un segundo más. Le tiré la silla manchada de sangre. Mi cara era una nube oscura de tormenta. No te preocupes, Jene. El día que decida matar a alguien, empezaré con una zorra como tú. Fue su infinita tolerancia la que les dio a Kyle y a su hija la oportunidad de hacernos daño a Lucy y a mí. No la dejaría escapar ni a ella ni a esos dos. Ni uno solo. Me llevaron a la comisaría, donde ya me esperaba el abogado profesional que Chloe había contratado. Por muy horrible que luciera Kyle, sus lesiones ni siquiera se consideraban una agresión menor en términos legales. Hice que Chloe consiguiera un fajo de billetes pequeños y luego le tiré $3.333 en efectivo a la cara. Ahí tienes tu compensación. Ahora, sobre lo de que destrozaste mi casa, es hora de que me des una explicación. Sí, no fue a propósito. Tartamudeó Kyle. Jene lo protegió, con la voz afilada por la ira. Ethan, no te pases con esto. Tomé la lista detallada de daños de Chloe y se la presenté. Puedes pagar $1 millón en su nombre. Si no, mejor cállate la boca. Las tarjetas de memoria no valían mucho, pero tenía maneras de hacerles pagar por lo que hicieron. Jene frunció el ceño y sacó su billetera, pero al buscar una tarjeta, recordó que nos estábamos divorciando. Mi tarjeta suplementaria ya no le pertenecía. Guardó la cartera con timidez. No seas tan mezquina. Kyle ya dijo que no fue a propósito. ¿A propósito? Entonces, ¿cómo fue que mi ropa y mi vigilancia sobre él y su hija se fueron al inodoro? ¿A propósito? Entonces, ¿cómo se fueron al inodoro las tarjetas de memoria de la cámara que guardaba en un cajón de la habitación de Lucy? Jene, a veces no sé si eres estúpida o si eres realmente malvada. Me dan ganas de abrirle el pecho y ver de qué color era su corazón. Jene se quedó paralizada, con el rostro pálido. Se giró hacia Kyle. ¿Por qué tiraste esas tarjetas de memoria? Solo te dejé quedarte en el apartamento porque no podía permitirme alquilarte un lugar. Kyle, ¿cómo pudiste hacer algo así? No quería seguir con esta discusión sin sentido. Paga o ve a la cárcel. Te doy un día para que lo pienses. Me di la vuelta y salí. Tenía que encontrar esas tarjetas de memoria. Jene corrió tras de mí. Lo siento, Ethan. No tenía ni idea. Le di una bofetada, pronunciando cada palabra. Jene, en vez de quedarte aquí soltando tonterías inútiles y estridentes, mejor ve a buscar esas tarjetas de memoria. Si las encuentras, podría, como excepción, aliviarte un poco el sufrimiento. Chloe ya había contactado con especialistas en plomería y drenaje y había contratado un equipo a un precio muy alto para empezar la búsqueda. Jene me siguió hasta el sitio. Fue culpa mía. Definitivamente encontraré las tarjetas de memoria. Consíguele equipo. Que baje también.
Le di instrucciones al supervisor de la tripulación. Nadie sabía dónde terminaban las cosas que se tiraban por el inodoro. La única manera era revisar la tubería principal del alcantarillado y la fosa séptica del edificio. El supervisor me advirtió, señor Hayes, que sin formación profesional, puede ser peligroso allí abajo. Está bien. Lo hago voluntariamente. Jene tomó el equipo, se lo puso y escuchó atentamente mientras el supervisor repasaba las precauciones de seguridad. Ella asintió y bajó sin dudarlo un instante. Al observar la escena, sentí una opresión en el pecho, una mezcla de amargura y presión. No siempre le había sido tan indiferente a Lucy. Cuando Lucy era recién nacida, Kyle aún estaba casado. Jene no había sido cariñosa conmigo, pero sí una madre diligente. Siempre que estaba en casa, preparaba la papilla, le cambiaba los pañales y lo calmaba. Incluso si tenía trabajo al día siguiente, en cuanto el bebé lloraba por la noche, se levantaba sin quejarse. Más tarde, cuando Lucy era pequeña, podía ser un poco difícil, y a veces hasta yo perdía la paciencia. Pero Jene siempre fue cariñosa con ella, una madre absolutamente perfecta. Por eso Lucy siempre la había adorado. Pero después de que Kyle y su hija aparecieran, olvídate de ser diligente. Jene apenas estaba en casa una vez al mes. Ni siquiera recordaba a qué preescolar asistía Lucy. El hedor de la fosa séptica era insoportable para la mayoría, y eso que estábamos en junio. Esta vez, Jene estaba intentando de verdad expiar sus errores. Los demás trabajadores subieron 2 veces a descansar, pero ella se quedó abajo. Cuando por fin la subieron, tenía la cara morada por los gases. Le dijeron que descansara, pero se negó, solo recuperó el aliento un momento antes de volver a bajar. Kyle me llamó, su voz era de caballo. Ethan, no quiero ir a la cárcel, pero no tengo dinero. Ambos somos padres. ¿Puedes encontrar en tu corazón, por la miseria compartida, darme una oportunidad? Bien, ve a la plaza del Fundador, lleva a tu hija y arrodíllate allí sosteniendo una foto de Lucy. Puedes irte cuando encuentre esas tarjetas de memoria y confirme que los datos son recuperables. Pero no intentes negociar conmigo. Solo te doy una oportunidad, y ni se te ocurra pedirle ayuda a Jene. Está en un lío. Kyle intentó que Jene me suplicara, pero no pudo. Se había exigido demasiado durante la búsqueda y se desplomó por falta de oxígeno. Estaba en el hospital, luchando por su vida. El médico dijo que su estado era crítico, que podría no sobrevivir, pero yo no tenía intención de ir a verla. Acabo de contactar a sus tíos. Kyle no quería ir a la cárcel. Al final, llevó a Annie a la plaza del Fundador. El calor era brutal y la niña no lo soportaba. Annie se desmayó 2 veces y Kyle estaba desesperado. Intentó convencerme de que cediera, pero le pedí a Chloe que le diera un mensaje. Si te sientes tan mal por tu hija, siempre puedes elegir la cárcel. Por desgracia para él, su amor paternal no era tan grande. Tardaron una semana, pero finalmente recuperaron las tarjetas de memoria y restauraron los datos. Vi los vídeos de Lucy en mi computadora, riendo y llamando a papá, y lloré de alegría. Justo cuando mi ánimo mejoraba, Jene entró consciente, con Kyle y Annie a cuestas. De tanto tiempo arrodillados afuera, padre e hija estaban morenos y flácidos al caminar. Jene me fulminó con la mirada. Hice todo lo posible por encontrarte esas tarjetas de memoria. Casi muero en el intento. ¿Y así es como los tratas? Ni siquiera los dejaste descansar cuando Annie se desmayó. Ethan, es tu naturaleza mezquina y despiadada la que atrajo este karma sobre Lucy. Pensé que buscaba desesperadamente las cartas con un último atisbo de conciencia. Al final resultó que todo era por culpa de esa pareja. Solo porque los discipliné un poco, se atrevió a maldecir la memoria de Lucy. Apreté la tela de mi camisa. Jene, ¿a esto le llamas acoso? No importa si tu comprensión es limitada. Estoy más que dispuesta a ampliar tus horizontes y los de tu pareja, a mostrarte cómo es el acoso de verdad. A ella y a Kyle les encanta incriminarme, amontonar acusaciones una tras otra. Bien, les demostraría lo ciertas que podían ser esas acusaciones. Ni una sola se libraría. Le pedí a Chloe que llamara a una empresa de mudanzas. Tiramos todas las pertenencias de Jene de mi apartamento.
Incluso la ropa que Kyle había tocado fue donada. Luego, justo delante de Jenny, con ese par de ropa, hice cambiar las cerraduras. Kyle frunció el ceño, criticándome. Ethan, Jenny sigue siendo tu esposa. ¿Cómo puedes ser tan duro con ella? Con razón nunca quiso volver a casa. La cara de Jenny estaba fría. No malgastes tu aliento con él. No entiende el lenguaje humano. Ethan, no te arrepientes si solo estás empeorando. Tarde o temprano, cosecharás lo que siembras. Me burlé. Bonita elección de palabras. Pero los únicos que se arrepentirán serán ustedes dos. Jenny no me creyó. Pensó que solo estaba lanzando amenazas vacías. Después de todo, ya había dicho cosas duras cuando estaba enfadado, pero al final, no hice nada. Pensó que esta vez sería igual. Solo ladraba y no mordía. Pero pronto descubriría lo equivocada que estaba. Jenny llevó a Kyle y Annie a buscar apartamento. Cada vez que encontraban un lugar que les gustaba y estaban a punto de firmar el contrato de arrendamiento, yo aparecía con Chloe y lo alquilaba al doble de precio, para luego ofrecerlo gratis a familias necesitadas. Siempre funcionaba. Después de la 10ª vez, Jenny no aguantó más. Ethan, ¿no te da vergüenza usar tácticas tan despreciables y contraproducentes? Sonreí. El agente inmobiliario y el casero ganan más dinero, la gente necesitada recibe ayuda y yo me entretengo. Eso no es contraproducente. Eso es matar 3 pájaros de un tiro. Jenny estaba furiosa. Como no podía alquilar un apartamento, llevó a Kyle y Annie a casa de sus tíos. Les hice una visita. Echen a Jenny y a Kyle y les doy $50,000. Si no, bueno, su hija acaba de ser aceptada en una gran corporación, ¿no? Da la casualidad de que conozco al director. No sería difícil que despidieran a una becaria. Sus tíos pensaban que estaba siendo cruel, pero entre una sobrina y su propia hija, la decisión era obvia. Jenny entonces recurrió a sus amigas en busca de ayuda, una tras otra. Usé el mismo método. La naturaleza humana no está hecha para ser puesta a prueba. Por tan solo $300,000, había convencido a todos sus conocidos para que la rechazaran. Jenny, furiosa, llevó a Kyle y Annie a un hotel. Adelante, compra el hotel y no nos dejes quedarnos. No necesito comprar el hotel. Con el poco dinero que te queda, ¿cuántos días puedes quedarte? Estaba acostumbrada a usar mi tarjeta de crédito y a gastar con la misma libertad que yo. ¿Cómo podría su escaso salario mantener ese estilo de vida? El rostro de Jenny tenía una expresión sombría. Mi próximo sueldo llegará pronto. Ethan, te crees muy importante. Estaré bien sin ti. Curvé los labios en una sonrisa que no me llegó a los ojos. ¿Es así? Entonces tu información debe estar un poco desactualizada. Tu empresa ya te despidió, y como te despidieron con justa causa, no hay indemnización. Te gusta mucho apoyar a la gente, ¿verdad? A ver a quién vas a apoyar cuando ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. La última vez que envié una queja a la empresa de Jenny, solo la degradaron, pero los contacté por segunda vez. Sería mejor que la despidieran voluntariamente. Si no, no me importaría publicar todos sus trapos sucios en línea, permitiendo que su empresa se hiciera un poco famosa junto con ella. Tenía el poder de hacer cosas muy grandes, muy rápido. Así que la despidieron. La expresión de Jenny cambió al instante. Ethan, ¿tienes que ser tan cruel? ¿De qué tienes miedo? Siempre dijiste que atacaba deliberadamente a tu querido hombre. Solo estoy haciendo lo que me acusaste. No te enojes tanto todavía. Tus tiempos difíciles apenas comienzan. Si no puedes con esto, ¿qué harás después? Después de provocarlos, me subí a mi Maybach y salí a toda velocidad. Sin otra opción, Jenny y Kyle tuvieron que buscar nuevos trabajos. Contraté a unos estudiantes de secundaria para que los siguieran con carteles que detallaban sus pecados. Un ladrón de hogares sin vergüenza, mató a mi hija y una escoria tramposa. Dejó que su propia hija se ahogara por su amante. Usan el dinero de su marido para mantenerlo, una completa desfachatez. Causan problemas incluso antes de ser contratados. Nadie querría empleados así.
Nadie se atrevió a contratarlos. Los estudiantes eran menores de edad, así que llamar a la policía era inútil. Y era aún más imposible que me arrestaran. No había cometido ningún delito. Como mucho, los estaba acosando, pero no les había causado ningún daño real. La policía solo me daría una advertencia verbal. Además, fui a preescolares locales y repartí juguetes y meriendas a los niños, contándoles que su compañera Lucy había sido asesinada por la familia de Annie, y que el padre de Annie era un hombre que la madre de Lucy mantenía. No habían pasado ni 2 meses cuando Kyle se derrumbó. Annie sufría acoso escolar severo y había desarrollado una depresión grave. Jenny me acorraló. Tenía los ojos rojos. ¿Cómo puedes hacerle esto a una niña de 5 años? No te duele la conciencia, le respondí con un rugido. ¿Y sabías que Lucy estuvo en ese preescolar durante todo 1 año y medio? Annie lideraba a un grupo de niños que la acosaban. Tiene 5 años. ¿Acaso mi hija no tenía 5 años? Lucy era tan dulce, siempre sonriendo. Me enteré de esto después de su muerte, cuando su mejor amiga de la clase me lo contó en el funeral. Jenny se quedó atónita. Ella los defendió por reflejo. Annie es una chica amable. No te inventes cosas. ¿Quién te dijo eso? ¿Lucy? Los niños mienten, ¿sabes? Podría soportar que me calumniara, pero ahora estaba arrastrando a Lucy por el barro. Le di una bofetada. No importa si me crees o no. Si alguna vez te atreves a calumniar a Lucy otra vez, mataré a esos 2 y luego a ti. Si me presionaran demasiado, sería capaz de cualquier cosa. Jenny me miró fijamente, retrocediendo varios pasos, murmurando, «Estás loca. Estás loca de verdad. Tú me obligaste a esto». Lucy había sufrido tanto en vida como en muerte. Merecen una vida peor que la muerte. Jenny había venido buscando pelea, pero se fue como un perro derrotado. Quizás porque su intento de chantaje emocional fracasó, Kyle ya no pudo contenerse. Me llamó varias veces, pero yo rechacé las llamadas. Luego, temblando, vino a mi casa a buscarme. Le pedí al mayordomo que lo dejara entrar. Era casi mediodía, así que incluso lo dejé quedarse a almorzar. Solo habían pasado 2 meses, pero Kyle tenía muchas canas y líneas de expresión alrededor de los ojos. Parecía mucho mayor. Desde que entró, miraba a su alrededor con una mirada llena de celos y odio ocultos. Para cuando nos sentamos a comer, ya ni siquiera intentaba disimularlo. Bueno, después de todo, eres Ethan Hayes. Una sola chuchería en tu estantería cuesta lo que una persona normal como yo gana en 5 o 6 años. Naciste en la cima y te casaste con una buena esposa. ¿Cómo podrías entender las dificultades de alguien como yo? Mis padres me abandonaron de niño y crecí en un orfanato. Como tenía buena pinta, el director depredador y los donantes me llamaban para que los ayudara. Ni siquiera podía odiarlos. Tuve que vivir leyendo sus expresiones. Podría esforzarme durante 20 años y nunca conseguir lo que uno tiene de nacimiento. Tiré los palillos con impaciencia. Si esto es todo lo que tienes que decir, puedes largarte. Esta historia patética no fue culpa mía. Jenny podría sentir pena por él, podría perdonarlo por cualquier cosa, pero yo no era ella. Kyle estaba disgustado, pero no se atrevió a discutir. Suspiró. Probablemente no lo sepas, pero rompí con Jenny solo porque conocí a mi esposa. Mi esposa era una rica empresaria extranjera. La amaba mucho y fui feliz después de casarnos. Pero nuestra buena fortuna no duró. Su negocio fracasó, lo perdió todo y se lanzó de un edificio. Solo regresé a buscar a Jenny después de enterarme de que se había hecho rica. Solo intentaba darle una vida mejor a mi hija. Mi corazón estaba con otra persona. Nunca pensé en casarme con ella y nunca pasamos los límites. Así que no tienes ninguna razón para vengarte de mí por celos. En cuanto a lo de crear una brecha entre tú y tu esposa antes, me preocupaba que si se preocupaba demasiado por ti y tu hija, no le quedaran fuerzas para nosotras. La gente es egoísta. Solo intentaba sobrevivir. ¿Lo entiendes, verdad? Si sigues enfadado, puedo disculparme. Kyle habló mucho,
pero todo se reducía a intentar convencerme de que dejara mi venganza. Arqueé una ceja y giré el teléfono para mostrarle la pantalla. Era mi conversación de texto con Jenny. Le acababa de enviar un vídeo. Al reproducirlo, era una grabación de todo lo que acababa de decir. Kyle, ¿no te crees tan encantador como para hacerme perdonar y olvidar con solo unas palabras? ¿Jenny te ha estado besando el trasero tanto tiempo que has empezado a creerte tus propias mentiras? Chasqueé la lengua. Si Jenny supiera que tu corazón solo le pertenece a tu exesposa y que solo la ves como un cajero automático y una niñera, ¿crees que te seguiría adorando como antes? Pensé. Kyle se levantó, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Todo el color se había desvanecido de su rostro. Se acabó. Murmuró. No había nada más que hablar. Llamé al mayordomo y mandé que lo echaran. La venganza contra él y su hija, por supuesto, continuaría. En cuanto a que su hija sufriera acoso hasta la depresión, si intentaría suicidarse más tarde. Su incapacidad para encontrar trabajo, cómo sobreviviría, ¿qué tenía que ver todo eso conmigo? Poco después de recibir el vídeo, Jenny apareció en mi casa. Había perdido a su amor y su carrera, y los últimos 2 meses de contratiempos le habían pasado factura. Estaba mucho más delgada. Apoyada contra la pared, su vestido colgaba tan suelto que se le marcaba la columna. Parecía demacrada y derrotada, muy lejos de su antiguo orgullo. Cuando abrí la puerta, Jenny esbozó una sonrisa amarga y se acercó a mí. Ethan, ¿puedes decirme dónde moviste la tumba de Lucy? Quiero ir a presentarle mis respetos. La miré con frialdad. No es necesario. No tuviste tiempo para estar con ella cuando estaba viva. Ya no necesitas estar con ella. Lo último que dijo fue que ya no te quería como madre. El viento soplaba, presionando el vestido de Jenny contra su cuerpo, haciéndola parecer aún más delgada, como si una ráfaga fuerte pudiera llevársela. El rostro de Jenny palideció aún más, sus labios exangües. Se apoyó débilmente contra la pared, su sonrisa era más dolorosa que las lágrimas. Lo siento, Ethan. Sé que no te importa esta disculpa, pero aún así quiero decírtelo a ti y a Lucy. Siempre pensé que Kyle y Annie eran una lástima. Por eso los ayudé. No sabía que Kyle tenía otros motivos, que nos estaba separando a propósito y haciéndonos daño a ti y a Lucy. Lo siento muchísimo. Desde el accidente de Lucy hasta ahora, esta ha sido la disculpa más sincera que ha dado, y la mirada más arrepentida que jamás ha mostrado. Pero fue solo eso, una mirada. Jenny, ¿sigues intentando engañarte incluso ahora? ¿Te arrepientes porque descubriste su verdadera naturaleza? No, te arrepientes porque descubriste que Kyle no te ama, que solo te estaba utilizando. Te dije lo horrible que era esa pareja, más de una vez. No actuaban muy bien, pero nunca te disgustaron por eso, porque no te importaba su actitud hacia Lucy y hacia mí. De principio a fin, lo único que te importó fue si Kyle te amaba. Siempre se escudaba en la excusa de ayudar a los débiles, e incluso se engañaba a sí misma. Si de verdad me hubiera amado, si hubiera amado a nuestra hija, nunca nos habría descuidado tanto. Simplemente nunca había superado lo de Kyle. Llevaba años teniendo una aventura sentimental, pero era demasiado cobarde para admitirlo. Porque después de que Kyle la abandonara, cuando su tía estaba enferma y más necesitaba dinero, fui yo quien la ayudó. Me había prometido que me amaría y sería buena conmigo el resto de su vida. Pero no cumplió su promesa. No podía dejar ir a su oportunista exnovio. Jenny quiso negarlo, pero se quedó allí parada, incapaz de decir una palabra. No me importaba lo que sintiera. Solo sabía que había hecho sufrir muchísimo a mi hija y que nunca le dejaría un momento de paz. Antes de que se cerrara la puerta, la vi agachada en el suelo, sollozando desconsoladamente. Ya fuera porque Kyle nunca la quiso o porque se arrepentía de lo mal que nos había tratado a Lucy y a mí, no tenía intención de averiguarlo. Ya no importaba. Tras una espera obligatoria, contacté con Jenny. Por suerte, aún conservaba algo de decencia y no causó más problemas. Fuimos a buscar el certificado de divorcio. Jenny era una persona decidida y ambiciosa. De lo contrario, no habría llegado a gerente de una gran empresa a tan temprana edad, ni habría encontrado tiempo para ser capitana de rescate. Pero después del divorcio, era otra persona.
No buscó trabajo ni contactó con nadie conocido. Se preguntaba si lograría mendigar por la comida que comía. Si no, se moría de hambre. El suelo era su lecho y bebía de fuentes públicas. Algunos sintieron lástima por ella y le dieron dinero, pero ella lo donaba de inmediato. Sus tíos la encontraron e incluso la ataron para llevársela a casa, pero ella siempre encontraba la manera de escapar. No importaba quién le hablara, no importaba lo que dijeran, solo respondía con una frase. Destruí mi propia felicidad con mis propias manos. ¿Crees que hay remedio para el arrepentimiento en este mundo? Sin que yo moviera un dedo, la vida de Jenny ya era un infierno. Kyle, en cambio, no se conformaba con vivir una vida difícil con su hija. Pero ya fuera que intentara buscar trabajo, ligar con una mujer rica o emprender su propio negocio, yo tenía la manera de arruinar sus planes. Se arrodilló ante mí, suplicando entre lágrimas, con la voz entrecortada por la sangre. Déjame ir. Sé que me equivoqué. Por favor, te lo ruego. Levanté su cara. Entonces, cuando estabas en ese bote de rescate, riendo y charlando con Jenny, viendo cómo mi hija era arrastrada por el río, ¿por qué no pensaste en el día de hoy? Al borde del abismo, los ojos de Kyle se pusieron rojos. Quería matarme. Solo sonreí y le pregunté, ¿quieres ir a la cárcel y enviar a tu hija a un orfanato para que repita la misma infancia que tuviste? Soltó el cuchillo y retrocedió, abrazando a su hija y llorando desesperado. No sabían cuándo terminarían sus días miserables. Yo no sabía cuándo terminaría mi interminable pesadilla de no poder sostener la mano de Lucy. Ya no podía funcionar en el trabajo. Impulsado por una voluntad obstinada, pasé por un riguroso entrenamiento. Me convertí en miembro del equipo de búsqueda y rescate, y luego en su capitán. Quizás si salvo a suficientes personas, pueda tomar la mano de Lucy, aunque solo sea en un sueño.